La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón, Sound Politicón. Entonces estamos aquí en esta mesa con mi amigo Carlos Garaviz, el sargento Borolas. Buenas noches, camarada, buenas noches para todos y buenas noches pues aquí también a nuestros invitados, ¿no? Tenemos de este lado, pues bueno, a mi buen secretario de Desarrollo Social en el Estado, Roberto Luevano. Bienvenido, Roberto, buenas noches. Roberto. Gracias, muy buenas noches a todos, gracias a Ray, Carlitos, gracias por la invitación y estamos atentos al análisis y al debate sobre las ideas que nos hace mucha falta en Zacatecas. Así es. Carlos Navarrete, también de este lado, jefe de información de la Jornada Zacatecas, pues nos va a estar dando también su análisis de qué van a informar el próximo 1 de septiembre y 8 de septiembre, tanto el presidente López Obrador como Alejandro Tello. No es por presumir, pero no hay nada que presumir, ¿no? Así salen los spots ya del presidente, pues en vísperas a su gracias a Dios, su primer informe de gobierno. Ya falta menos, señor. Ya falta menos, pero pues bueno, se acerca y en el spot, pues bueno, da esos importantes mensajes de cómo inicia su gobierno, ¿no? El sexenio, un año muy difícil para él, sobre todo por cómo estaba estructurado nuestro sistema político, ¿no? Él viene prácticamente a desmoronar todo lo que se había construido en sexenios anteriores. Le llama el inicio del fin del neoliberalismo, porque pues bueno, vemos que ya va a ser otro tipo de dinámica, al menos en estos 5 años, no le ha funcionado como... Sigue vivo y coleando, ¿no? Pues sí, pero no le ha funcionado en sí como él esperaba, sobre todo con el tema de seguridad, con el tema de inversión, el crecimiento económico, que es prácticamente del 0.0%, secretario. El crecimiento del crecimiento. Dicen, algo raro los economistas, cero, pero pues bueno. Porque no hay. El punto 1 cuenta, ¿no? Pero no, pues ya bueno, ni eso. Hasta para pasar lo corrigió el INEGI y es 0.0. Y es 0.0, pero pues bueno, vimos que desde un inicio el plan de desarrollo que se presentó, como el presupuesto, pues bueno, se tendió totalmente a los programas sociales, dejando descobijados programas muy importantes, dentro de ellos el de precisamente el de inversión, el del fomento económico, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene una dimisión importantísima en su estructura de gobierno, como es la dimisión de Carlos Ursúa, secretario de Hacienda, ¿no? Un gancho al hígado prácticamente para Andrés Manuel y para pues su plan de gobierno. Pero pues bueno, ¿por qué no nos platicas tu opinión, Roberto? ¿Cómo viste este inicio de 10 meses? 9, va a cumplir 9. 9 meses, pues, de... Porque ella viene gobernando desde casi... Pues sí, manejando julio, ¿no? Julio, 147 días de transición tuvo Andrés Manuel antes de tomar posesión, que son como poquito más de 3 meses, ¿no? Bueno, primero que nada, muy buenas noches a todo el auditorio, agradecerles a los dos Carlos, al Raimundo, la oportunidad de poder estar el día de hoy aquí con ustedes. Y bueno, pues creo que es un tema de mucho debate, de mucho análisis. Creo que a quienes tenemos la preocupación sobre el país, nos preocupa el tema económico particularmente, ¿no? Es decir, México no había tenido condiciones económicas desde la crisis de Cedillo, si mal no recuerdo, de la última crisis de Cedillo, ¿no? Ya hace algunos años, y bueno, nos preocupa la generación del empleo, la contracción de la economía en general, a todos como ciudadanos. Economía, quienes la hemos revisado, la hemos estudiado, sabemos que muchas veces genera los discursos, los mensajes, genera mayor incertidumbre y eso que no haya una gran inversión. Muchas veces no es porque la economía se paralice, sino porque los mensajes que se envían a los sistemas financieros, no solamente nacionales sino mundiales, son diferentes y eso hace que se contraiga la economía. Creo que es uno de los temas más interesantes, ya lo decías ahí, Carlitos, hemos crecido 1.1 y luego corrige el INEGI a 0, entonces no hay crecimiento, ¿no? Aquí la ventaja es que no entramos en recesión, pero estamos muy cerquita del límite de la línea, rozando las condiciones de empezar en recesión y eso sería pues muy grave para el país. Creo que muchos
y me incluyo dentro de ellos, queremos que al presidente le vaya bien, porque está en manos de todos nosotros, más allá de tintes políticos o idiosincrasias o ideas o de filosofía política, izquierda o derecha. Lo que queremos es que le vaya bien al presidente, y creo que el presidente llegó con un bono democrático interesante, importante para hacer cosas y transformar al país en términos de lo que él ha generado, ¿no? Hoy lo que nos damos cuenta es que el combate a la corrupción, como él le ha llamado, pues económicamente no ha dejado absolutamente nada, ¿no? Incluso yo he visto que ofreció vender el avión le sigue costando a los mexicanos todos los días, ¿no? Es decir, le sigue costando todos los días. En Los Ángeles, está en California, ¿no? El cancelar el nuevo aeropuerto, aunque aquí un camarada le dé risa. Ya se había tardado. Lo Bueno, ponemos como en incidentes. Ya. Acuérdate que se iba a convertir en un hub, ¿no? Sí, sí, de traslados, de llegadas, importante para el país. Y bueno, pues no hubiera importado construir otro del mismo tamaño y las mismas condiciones, y a ese le tenía idea, ¿no? Luego hay cosas que luego pasan en los gobiernos que le tienen idea. Ya le pasó a Guadalupe con los temas del jardín, ¿verdad? Hay gente que le agarra idea y cambia las cosas. Pero aquí era un tema de la mayor relevancia, ¿no? Era un tema global, era el posicionamiento de México como un hub de transporte aéreo importante, de llegada de muchos turistas, básicamente, cuando sabes que habíamos venido creciendo importantemente en el número de turistas, en el transporte de materiales, de insumos. Entonces, bueno, pues ahí es un tema que finalmente, por la idea o por lo que representa, yo creo que el presidente Andrés Manuel es un extraordinario que construye pues en base a mensajes, a ideas, es decir, le agarra cosas y no las suelta hasta que las acaba, ¿no? No sé cómo llamarle a ese tema, pero bueno, es preocupante el tema económico, incluso que tendremos que atender muchos y que tenemos que revisar a detalle. Carlos, ¿tú qué comentario inicial dirías sobre estos primeros meses del presidente Obrador? Pues es un hecho que el tema económico preocupa, es complicado, pero también habría que decirlo que de alguna manera es inercial. O sea, el conflicto, el problema económico en el mundo está latente. Los principales indicadores bursátiles de las principales casas de bolsa están cayendo. O sea, está el Dow Jones, Nasdaq, las bolsas en Inglaterra, en Japón, Alemania está teniendo problemas importantes. Es decir, hay una ola, por decirlo así, que están ya advirtiendo una posible recesión. Y por lo tanto, también chino, ¿no? La guerra comercial Estados Unidos-China, el Brexit mismo, que causa mucha incertidumbre a los mercados. Y finalmente, pues eso impacta en un país como México, que es ultra dependiente de economías fuertes como la estadounidense, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que sí hay una inercia. Estábamos hablando hace poco también, hace nada, del presupuesto, que no es un presupuesto propiamente armado desde el inicio, con la idea de la cuarta T, por decirlo así. Y entonces, lo que veo es que sí es cierto, todavía no hay crecimiento. Algo que podría criticarle perfectamente a Andrés Manuel es esto, que cuando le dicen los datos de INEGI, que primero dice 0.1 y luego 0.0, corrige el INEGI, él dice vamos bien, vamos muy distinto a lo que dicen los expertos. Eso me parece que en lugar de abonar, sí tendría que matizar mejor ese tipo de discursos, o ese tipo de mensajes, porque sin duda los expertos van a estar diciendo continuamente con cuestiones técnicas lo que está sucediendo en el país. Entonces hay que atender eso, no desprestigiarlo, no deleznable a eso, que no se vuelva deleznable eso, sino al contrario, apuntar eso y tratar de corregirlo, ¿no? Creo que el 0.0 puede llegar a ser preocupante, aún no del todo, en función de la inercia que hay en el mundo. Lo es. Sí lo es. Y no puede ser. Él habla, por ejemplo, Andrés, de la mejor distribución de los ingresos. Dice, me importa el desarrollo. Claro, no puede haber desarrollo si no hay crecimiento. Es algo que ¿Qué también... le cambió, no? O sea, había dicho que íbamos a crecer al 2% este año. Sí. Y pues ya... Yo dudo que, se crezca, va a ser pues, complicadísimo. Y la otra parte, Carlos, es que siempre la economía mexicana va ligada a la economía norteamericana. Y en contraparte, la economía norteamericana está creciendo. Es decir, siempre había ese tironcito de la economía norteamericana que nos ayudaba a crecer. Casi cuando decrecían ellos, era cuando decrecíamos nosotros. Hoy, a pesar de esto que refieres tú de las bolsas, del sistema financiero, de lo que se genera, el Brexit,
la salida de Inglaterra, pero finalmente la economía norteamericana sigue creciendo, que es de la que tenemos mayor dependencia y que debería de jalarla y que nos debería generar un mayor crecimiento, por lo menos crecer a los niveles que traíamos de 1.3, 1.5, 2, mantener una inercia, que eso es uno de los temas que habría que estar revisando en México, ¿no? Yo también consideraría importante que a la balanza comercial, por ejemplo, muestran un superávit, ¿no? O sea, ahí quiere decir que el sector exportador sí está haciendo una buena chamba, jalado por los mercados norteamericanos. Pero como todos, hoy damos en la jornada nacional, pues la cantidad de subejercicios que tienen, ¿no? Estaban hablando casi de 27,000 millones de pesos en materia de programas sociales. En específico, creo que le estaba fallando la aplicación, lo de Jóvenes Construyendo, ¿no? Que ahí se paró también, pues, lo han dicho algunos, por el tema de la corrupción que se daba entre el sector empresarial y obviamente los jóvenes y todo lo que estaba, a mi parecer, había una mala planeación del programa, salvo lo que tú opines, que no, esperamos no te metamos en líos, Roberto, que es la falta del punch. Yo sí veo, por ejemplo, obra pública, no se ha estado desarrollando. Eso es un tema, peor, no hay obra pública. No hay obra pública. Pero no hay carreteras, no hay nuevas carreteras, no hay nuevos proyectos, ya no hay ramo 23 para los ayuntamientos, para los municipios, para el Estado. El fondo minero apenas llegó, ¿no? Pero además se convirtió en tandas, es decir, ya no va a obra pública, ya no va a generación. Estaba leyendo las declaraciones del presidente de la CEMIC, no sé si las revisaron, están preocupados porque no hay obra pública en el país, que también genera una economía importante y le da otro matiz diferente al que venimos generando. Entonces el tema de obra pública es fundamental, ¿no? Tú lo sabes, en un estado como el nuestro, tú platicas con cualquier contratista, con cualquier... O sea, el sector empresarial está anclado al gasto gubernamental. Al gasto gubernamental. Entonces, pues el gasto gubernamental se mueve y hoy con tanto programa social que va directo, pues afecta a que se genere la economía, que es el tema de Jóvenes Construyendo, que también hay que revisar que el programa de Jóvenes Construyendo también se afilian al IMSS. Todos los datos del IMSS estarán esos jóvenes que tienen... bueno, ahí estaba el debate, ¿no? Porque Zoe Robledo sí dijo, Nel, esos no los metemos. Bueno, pues y el presidente sí, le pero dijo, mételos, porque son cifras para mí, ¿no? Pues, obviamente. Claro, porque decía él, es que el dato del IMSS, yo vi la conferencia mañanera, pues es que va hacia la baja, pero le falta incluir todo este sector de jóvenes construyendo el futuro, que se van a... Pero sería incorrecto, ¿no? ¿O tú qué opinas? Pues no sé si sería incorrecto. Yo creo son que beneficiarios de un programa social. Es que no son completos. Acuérdate que ellos solamente tienen al derecho de salud, no a la seguridad social, que es el tema fundamental. Aquí lo que da es la seguridad social, a final de cuentas. Acuérdate que también salud y seguridad social son dos de las carencias importantes que miden la pobreza en el país, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Social. Entonces, ellos solamente quedan, entiendo, habrá que revisarlo, no lo tengo muy claro, solamente atienden el tema de salud, en caso que tengan algún tema de salud, pero no les ayudan en sus temas de cotización para jubilarse. Sí, para jubilarse, irle metiendo chelines a lo de la casa. Que sería muy bueno, que sería una buena prestación también, ¿verdad? Pues bueno, precisamente antes de entrar al aire hablábamos de ese post que puso Raimundo, porque es un anarquista de las redes sociales, eso todos lo sabemos, pero pues bueno, Raimundo ponía que del principal indicador tanto del informe del gobernador Tello como del presidente va a ser precisamente el indicativo de la política como el desarrollo humano, del desarrollo humano, no solo el crecimiento del PIB, pues el uso del PIB para determinar el éxito de un gobierno. Pero bueno, quiero entender el desarrollo humano, que significa pues la inclusión en programas sociales, la reducción de pobreza, educación y el acceso a la salud, que también son temas pues medio pendientes, ¿no? Vemos que hoy pararon los padres de los enfermos con cáncer el aeropuerto de la Ciudad de México, exigiendo los medicamentos, que eso también es un pendiente que tiene el presidente. Y por otro lado también el tema de la seguridad, ¿no? En ese tema, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que en el tema de cómo se ha ido generando el gobierno tiene que ver con esto que tú señalabas al principio, pero es decir, si de repente la mesa está choca de un lado, la corrigen de un lado y la jalan de otro y descobijan otro lado. Es decir, el dinero, el otro día hacía un análisis por ahí el secretario de Finanzas del gobierno del estado, decía que realmente
hay muy poquito dinero De dónde disponible. jalar, ¿verdad? Exactamente, o sea, es muy poquito el dinero con el que puedes disponer para nuevos programas o nuevas acciones. Casi todo el gasto ya está comprometido, ¿no? Lo que es gasto corriente, lo que tiene que ver. Entonces, si tú te fijas, el gobierno federal ha buscado de alguna manera disminuir el gasto corriente, pero disminuir el gasto corriente tiene que ver con despidos, tiene que ver con ahorrar en esquemas como el seguro de gastos médicos mayores, como en ciertas cosas que luego no son tan representativas al momento del ahorro, porque tendrías que avanzar en condiciones mucho más amplias. Entonces eso ha fallado, que le haya fallado al tema de los niños con cáncer, ha generado problemas como lo que vimos con los deportistas, ¿no? Ustedes lo vieron que llegaban a competir y no tenían para el hotel, las circunstancias. Tuvo que llegar Shenley Llegón en su casa. No, más bien el empresario regio que compró sí, la que casa. compró la casa, casa, que compró ¿no? la casa, que obviamente se enteró de que la venta de esa casa iba a ser precisamente para los atletas. Entonces, yo no creo que sea un asunto de mala voluntad, yo más bien creo que falta una planeación de revisar todo el escenario, ¿no? Ya lo decían aquí al principio, no les tocó planear el presupuesto desde el gobierno, sino que es una mezcla entre lo que venía la inercia del sexenio anterior con los nuevos proyectos del nuevo gobierno, y eso les generó un desequilibrio presupuestal que hoy nos está costando a los mexicanos. ¿Sí me explico? Es decir, venía una inercia, quienes hemos aprobado algún presupuesto, pues lo revisas. Eso es lo mismo que tú una vez comentaste, ¿no? Que como presidentes municipales deberían de llegar hasta diciembre, ¿no? Exactamente. Cuando están... Sí, acuérdate que la parte presupuestal es complicadísima. Hoy te lo digo, hablando del informe del gobernador Tello, el otro día nos descuadraron unas cifras, ¿no? Porque nosotros tenemos unas cifras y cuando las checamos con el coordinador de planeación eran otras. Pero bueno, perdimos de vista un poquito que el informe es de septiembre a septiembre y nosotros hablábamos de enero a diciembre del 2019, que luego son las cifras que generan debate en el Congreso, ¿cierto? Oye, usted anunció 277 millones y en el informe vienen 177. Sí, efectivamente, pues que no terminamos de ejecutar. Y como siempre, el mayor gasto se realiza en el segundo semestre del año, casi siempre, ¿verdad? Entonces, bueno, son de los temas que también hay que revisar. Prácticamente todos estamos colgados de esa esperanza, ¿no? O sea, el sector empresarial, pues es de que empiecen a abrir la llave. Pues cuando menos te puedo hablar del presupuesto en materia de comunicación social, se abrió apenas en julio, ¿no? O sea, apenas empieza y ya te deben 6 meses. Y ya te deben 6 meses y tus gastos, eso te frena y luego te llega y ya lo debías, ¿no? Sí, casi para pagar las deudas. Las ¿no? deudas que Entonces, se van generando. A lo mejor por ahí es un cierre no tan malo del año, ¿no? Que esperamos le alcance para el 1%. que ya las calificadoras le dicen que no, ¿va? Sí, no. oye Roberto, y pues bueno, aprovechando, ¿cómo es tu relación actual con Verónica Díaz, la llamada superdelegada de la Secretaría? Bueno, está ella vinculada con lo de la Secretaría del Bienestar, pues, ¿no? De los programas sociales, pero pues bueno, yo en lo personal veo una Verónica Díaz por su cuenta, ¿no? Sobre todo operando aquí en el estado, por su cuenta, obviamente subiendo a David, a Saúl Monreal, arropándolos muy bien, pero pues bueno, vemos esa muy real división entre el gobierno federal y el estatal. ¿Sí hay colaboración? Sí hay colaboración, sí hay una comunicación constante, sobre todo contigo, que eres secretario de Desarrollo Social en el estado. No hemos tenido una buena comunicación, ¿no? Ya cuando dice, ya valió, pues acá la camarada, se distingue por... Pero déjame te digo, yo creo que ella tiene muy claro lo que tiene que hacer, lo está haciendo, tiene una encomienda clara, tiene un objetivo claro y lo está cumpliendo. Nosotros con quien hemos tenido una buena recepción es con la propia Secretaria del Bienestar. Hace 4 semanas el gobernador se reunió con ella, acordamos una agenda de 9-10 puntos y va avanzando esa agenda. Es decir, yo puedo decir hoy que hay una buena relación entre el gobierno del estado y el gobierno federal, particularmente entre la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado. Insisto, no en lo local, sino más bien por la buena relación y la disposición que hemos tenido de la Secretaría del Bienestar
con el gobernador Alejandro Tech, ¿no? Ahí es donde hemos establecido una buena comunicación y que, por cierto, eso generó el que yo me reuniera la semana antepasada con el director del INAES. Es decir, de los puntos que acordamos, nos reunimos con él para hacer una agenda que yo espero que los próximos días podamos ya empezar a aterrizar, a generar, a darle resultados a los zacatecanos. Más o menos Entonces, de qué temas. Bueno, hablamos de varios. Mira, primero es que se incluya en los lineamientos para el FICE, que es el Fondo de Infraestructura Social, que luego ahí se conoce muy bien que es con lo que invertimos para infraestructura. Cambiaron los lineamientos, es decir, cambió las fórmulas que había, salieron ahora en julio las nuevas fórmulas, y el gobernador le pedía a la Secretaría del Bienestar que los próximos lineamientos del 21 se incluyera, por ejemplo, las antenas para señal de internet en los municipios con mayor rezago social. Es decir, hoy no lo permite el gasto, ¿no? La otra que le pedimos es que se aumentara el porcentaje de inversión en gastos complementarios, que son infraestructura como calles, ¿no? Pavimentaciones, guarniciones y alumbrado, que hoy te acota el 20% del fondo. Que lo que nosotros decíamos en Zacatecas, tenemos 420 zonas de atención prioritaria, estamos muy avanzados en casi levantar bandera blanca en agua, luz y drenaje, pero ¿qué es lo que te pide la gente? La pavimentación. Sí, exacto. Y, ahí y como ahora que cambió el presupuesto, no hay un solo fondo para pavimentaciones, y entonces eso genera problemas de salud, genera problemas de imagen, no avanzas en las comunidades. Simplemente es problemas con la auditoría, ¿no? Exactamente, entonces pedíamos un cambio en la fórmula para que se mejorara, se pudiera ampliar recursos de este fondo de infraestructura, un poquito más del porcentaje para que, y te aseguro que muchos presidentes municipales, los 58 estarán de acuerdo en meterle a pavimentaciones, porque vamos muy avanzados en el tema de infraestructura social en las zonas que nos marca la Ley de Desarrollo Social, vamos muy avanzados, ya nos quedan cachitos de crecimiento que se han ido dando, pero tenemos ya comunidades completas sin una calle pavimentada, comunidades con mayor rezago que están en esta temporada es cuando más lo reciben. No, y además a la gente pues le interesa, acuérdate que tiene que ver con la mejora de su calidad de vida, de su entorno, o sea, no todo el tiempo tienen que vivir todos en tierra, ¿verdad? Tiene que mejorarse el entorno. Entonces, fue uno de los puntos que planteamos. Le pidió el gobernador que se incluyera Zacatecas en el programa de Sembrando Vidas, que es un programa que solamente está orientado al sureste zacatecano. Entonces nosotros le decimos, Zacatecas tiene condiciones, o sea, Zacatecas es un estado que requiere del apoyo, que tiene una gran extensión territorial, que tenemos ejidos, que tenemos esquemas para que el programa Sembrando Vidas llegue, como por ejemplo en Valparaíso, que tenemos algunas comunidades en rezago, pues pudiéramos poner algunas maderables, en la zona de Juchipila, Tlaltenango, árboles frutales en estas zonas, en la zona de pinos, Villahidalgo, que nos pudieran permitir, por ejemplo, nopal o maguey, para estas zonas, al semidesierto Lechuguilla, en fin. O sea, sí hay formas de... Hay formas, pues... Que tocas el tema del sureste, Roberto y Carlos, me gustaría opinar que es... Yo siento que a Zacatecas le falta un punch en nuestra clase política y en general de la sociedad para decirle al gobierno federal que sí existe Zacatecas, ¿no? De que nos mande y vea a Zacatecas que hay muchos problemas, y me refiero, por ejemplo, al tema de Milpillas, me refiero también a, o sea, la gran inversión, y me parece que es pues, a lo mejor adecuado por los índices de rezago que tiene el sur mexicano y el sureste, pero a Zacatecas, que tiene indicadores similares a los del sur, o más bajos, en algunos casos, pues estamos fritos, ¿verdad? Porque no nos alcanzó el desarrollo que llegó con el panismo al norte o al Bajío, y no nos alcanzó tampoco el norte, ¿verdad? Y hay una gran diferencia, mi rey, perdón que te interrumpa. En Chiapas hay una gran cantidad de pobreza, sí, pero la propia tierra te da de comer. Caminas de ahí. Exactamente, bajas y hay un árbol frutal, es mucho más fácil, pues no lo digo que en todos lados. Pero en el semidesierto, si tú vas a Mazapil, no hay nacho. O si no trabajas, o no hay nada, que aquí me meto el agua. ¿Sí me explico? O sea, las condiciones son incluso más complicadas y más agrestes en contra de nosotros, pues en contra de los zacatecanos. Por eso nosotros les decíamos, incluyanos a Zacatecas, le hacemos la solicitud formal de que se incluya Zacatecas en el programa Sembrando Vidas. Hoy las reglas de operación no lo permiten, pero nos estamos adelantando para el 2020. Y ahora más con que se quemó el pulmón del planeta. Oye, pero arbolitos, ¿no? Oye, pero fíjate qué interesante que lo mencionas, Ray, que sobre todo que digas que le falta punch a la clase política. Precisamente en este gobierno, en este nuevo gobierno, yo creo que tenemos
vastos zacatecanos allá arriba para que nos ayuden. Tenemos a un coordinador de senadores, tenemos, por así decirlo, a una secretaria de energía, tenemos a varias, o sea, pues bueno, por eso. Y en el otro programa me decía el Oso Medina, es que las prácticas es ridículo pensar que eso puede pesar para que nos vaya. Claro que sí pesa. Pero en general, claro que sí las pesa. discusiones que hay en el Congreso y son, pues, a veces hablan entre pues, la guía que le bajan el tema a los el problema es que seguimos, otros, pero el debate político no hemos logrado, nos incluimos en los medios, pues de meter eso a la agenda, pues de hacer un bloque, y me vale que sea del PS, de Morena, sino en conjunto de decirle al presidente, échenos la mano, ¿verdad? O sea, Zacatecas lleva sexenios fuera del foco federal, o sea, en realidad. Sí. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista, no sé qué opinan. Hace poco aquí en un comentario de opinión que tuvo Arturo Nale, decía que más allá de los federales, de los legisladores federales, más allá de la clase política en general que está en la Ciudad de México, decía que había un problema más bien aquí localmente. O sea, decía que la Secretaría de Infraestructura, por ejemplo, no hacía lo suficiente al incluir proyectos estratégicos importantes. O sea, hay una oficina de proyectos estratégicos que realmente está acéfala. Entonces, hacía una crítica ahí importante de Arturo Nale de que más allá de que un Ramírez Cuellar, por ejemplo, que no lo mencionaste ahorita, pero Ramírez Cuellar tendría en principio que tener una preferencia hacia Zacatecas, pero bueno, hay que decirlo, también es un legislador que representa finalmente a todos los mexicanos, ¿verdad? No solamente, porque también caigamos en el discurso de, bueno, Peña Nieto es amigo de Zacatecas porque fue país, el estado priista, el más priista, pero pues en ese sentido, no, sino ganarlo no porque es de Zacatecas, pero sino porcentualmente no representamos para ellos, ¿no? Claro. Nos quedamos en esa clase privilegiada política que tenemos en estos momentos allá en la Federación con este nuevo gobierno, para que precisamente pues alcen la voz, ¿no, Rey? Sobre todo el proyecto de Milpillas, que es un proyecto muy importante para Zacatecas, un proyecto importante para el quinquenio del gobernador Alejandro Tello, porque pues bueno, sabemos que es muy necesario y el tema del agua en Zacatecas es preocupante, cada vez se están acotando los tiempos, pero pues bueno, ¿qué piensas tú de eso? No, yo diría más bien que fuéramos cerrando el tema del informe federal para pasar pues a la agenda del gobernador, del informe estatal, pues que nos dieran ustedes su calificación de estos del primer informe de gobierno del presidente López Obrador, que ya es el domingo. Ya es el domingo, Entonces, pues para pasar. ¿Qué calificación le darías, qué puntillos ahí acordarías, Carlos? Pues ya lo que decíamos, la cuestión económica que, digamos, todavía no podemos hablar de una recesión. El tema que lo hemos tratado en otros programas, que es más bien como lo simbólico que ha tenido este cambio de administración, este cambio de régimen, es algo simbólico. Ha estado hablando de la corrupción, que digamos todavía no ha rendido los frutos que esperamos, pero bueno, hay procesos ya ahí, que es lo que quería mucha gente, que no haya impunidad, en el tema por ejemplo de la estafa maestra, están ahí estos cambios simbólicos. Entonces creo yo que aunque no es pronto para ya ir dando calificaciones, uno puede decir que creo que no le ha ido tan mal. Bueno, 7. Pues un 8 yo diría, porque finalmente sigue ganando Andrés Manuel 7-0. Sigue ganando la preferencia. Exactamente, la preferencia no ha bajado, sigue ganando 7-0 si usted fuera el maestro partido sería de de fútbol. allá del Western, mi estimado. No. Déjale, va a venir la calificación que le dé al gobernador. Sí, claro. Que me ponga la marcha. Que me ponga la marcha. Roberto. Bueno, pues yo creo que son 9 meses, todavía es muy poco el tiempo para dar una calificación muy clara, pero pues yo lo pondría en un 5. Un 5. Tranquilamente, un 5. Un 5, hoy sus niveles de aprobación están en el 60%, ¿no? Entonces, yo le pondré un poquito abajo de los niveles de aprobación y le daría un 5, pero la verdad es que con el beneficio de la duda de que le vaya bien y sobre todo mostrándome muy optimista de que pueda crecer. Vaya bien, va. Exactamente. Yo, camarada, pues yo no más que vas a dar un 1, un 3. Un 3 le voy a dar. Hay 0.0%. Las escaladas de violencia es preocupante.
lo hemos visto. La inversión vemos que también es preocupante. No está caminando esta cuarta transformación como lo esperábamos. Vemos que el próximo informe simplemente son el promedio. Le baja, los baja. Están haciendo acá el promedio. Voy a tener que dar 10 para subirle. Pero pues bueno, muchos temas pendientes. Quizá a lo mejor el combate a la corrupción pueda tener ahí un poquito de aprobación, pero de un sexenio siempre hay algo, ¿no? Vimos el Quinazo, vimos el Bester y ahora pues vemos a Rosario Robles, el chayotazo. ¿Y usted cuánto le da? No hay 11, para que no le dé 11. Yo le daré un 7. No, o sea, sí, está pendiente pues el tema de seguridad, obviamente tiene la Guardia Nacional en menos de 3 meses. La Guardia Nacional ese es otro tema. Los programas sociales pues tiene que ajustar ahí. Yo creo que sí tiene que ser específicamente con los delegados, superdelegados, una urgente intervención, porque andan en todo menos en la chamba que les corresponde, ¿no? De acercarse a la gente. Todavía hay muchas dudas sobre los programas, cómo acercarse, cómo acceder a ellos. Entonces me parece que en el tema de símbolos López Obrador está cumpliendo, ¿no? Que iba a decir que iba en símbolos. Y mira, fíjate, es decir, le voy a bajar la pensión a los presidentes, le quitó la seguridad, quitó y eso es lo que está diciendo, ¿eh? O sea, está diciendo que cumplió con la cancelación del aeropuerto. ¿Que no iba a haber aumentos o que le iba a bajar? No, que no iba a aumentar. Ya le puso la que iba a bajar, ¿no? En campaña. No, eso dijo en el 2006. Mira, ¿quién dijo? ¡Ay, qué bárbaro! No, qué bárbaro. Dijo que en comparación. El promedio es 5.75 con la calificación entre nosotros. Pero mira, fíjate, ya lo diría Carlos Lorente Mola. Hoy sale en un video donde precisamente dice. ¿Dónde salió? En Twitter. Alma camarada, tú ya lo quieres desaparecer. Pero pues bueno, 70,000 empleos se han perdido en lo que va de este gobierno. Y prácticamente él dice, quiere que el presidente le aplaudamos por sus propuestas y no por sus hechos. Entonces, esa es la realidad de lo que se vio en el primer informe. Así lo veo yo. Y yo creo que pues la mayoría de los derechangos, como le dije acá, así andan, pero pues bueno, yo creo que uno que otro chairo, pues sí se está decepcionando de este gobierno. Pero pues bueno, cerramos con eso y pues bueno, tenemos el tercer informe de 5 del gobernador Alejandro Tello, ya el 8 de septiembre, informa a todos los zacatecanos qué guarda, cómo está la administración estatal. Pues ahora sí, Charles, empiezas. Pues nada, aquí tenemos al secretario de Desarrollo Social, que es el que nos va a traer los datos en función del avance que ha tenido en indicadores importantes. Aunque ya el Coneval a inicios de este mes, de agosto, daba unas cifras que son reveladoras. Decíamos hace nada que el neoliberalismo pretendía, más bien Andrés, modificar, digamos, este estado de cosas neoliberales, y fue muy criticado, más que criticar las cifras, muy criticado el modelo. Finalmente ahora sí empieza a revelarse en su máximo esplendor pues los resultados del neoliberalismo en México. En 10 años ha habido pocos avances, si no es que prácticamente nulos a nivel nacional. A nivel local hubo una reducción de la pobreza, pero sigue siendo mínima. Insuficiente. Insuficiente siempre la ves. Cuando decimos que prácticamente la mitad, 46% de los zacatecanos viven en condiciones de pobreza, es brutal esa cifra, ¿no? Decir que la mitad de los zacatecanos están en esa condición es muy lastimosa. Entonces, digamos, en cuestión de la política social, ahí están las cifras del Coneval, que ahorita las podremos mencionar. En cuestión de economía, de generación de empleos, el gobernador prometió en un inicio que iban a ser 40,000 empleos. A inicios de este año, en marzo, el primer trimestre, él decía que ya llevaban alrededor de 20,000. Entonces, bueno, pues esa cifra habrá que revisarla perfectamente bien en el seguro. Que traía buen ritmo, ¿no? Sí. Hasta nosotros decíamos que traía la generación de 5,000 por año,
que sí lo iba a lograr. Llegó la cuarta T. Y ¿qué pasa? Le digo, Ahí señor. está. Pero también ya todo es culpa de la cuarta T. Entonces, si no es de ellos, ¿de ¿para qué quién? queremos gobernador? Y bueno, y en cuestión de seguridad, que sigue siendo, pues esto, el flagelo más difícil de combatir hoy en día, no nada más a nivel estatal, sino a nivel nacional, seguimos teniendo cifras, pues, desalentadoras. De enero a julio, tenemos que el 2019 hubo 297 homicidios dolosos. En ese mismo periodo de enero a julio, en 2018, 290 y en 2017, 284. Es decir, sigue la escalada en este delito que es uno de los más... De violencias generales. Que bueno, yo leía algunos comentarios de tal magnitud, como el que estábamos viviendo a principios del sexenio, ¿no? Donde cada rato era o nos acostumbramos, pero ya el incremento que estamos viendo que es del 2%. Sí, ¿no? de 2018 a 2019, 2.4%. Más o menos, bueno, yo lo diría pues que hay que ponerlo ahí, esperemos que sea la curva, ¿no? La cúspide hacia abajo y veamos mejores condiciones de seguridad en Zacatecas. Roberto, ¿tú cómo ves? ¿Cómo va la Bueno, cosa? a mí Obviamente. el tema que me corresponde pues, es el tema de la pobreza, ¿no? Iniciaría con ese tema. Yo creo que el tema y el reto es grande, el tema de la pobreza, y sobre todo por lo que comentábamos ahorita mientras escuchábamos la canción. Cómo generar políticas públicas claras, eficientes, de acuerdo a la propia circunstancia y con el presupuesto únicamente estatal y municipal, de acuerdo a lo que la propia ley de desarrollo social te obliga. Es decir, tienes muchas reglas que cumplir, estés o no estés de acuerdo. Pero el tema en el que se le ha avanzado mucho, particularmente en el tema de la pobreza por primera vez, es en el tema del ingreso. Tiene que ver con eso. Sí. Es decir, el tema para mí en lo personal, la mejor forma de combatir la pobreza es que la gente gane más, tenga un pesito más para llevar a las casas. Ese ha sido el reto de muchos gobiernos y hoy por primera vez, aquí lo veíamos en las mediciones que sacó el Coneval, en el tema del ingreso tuvimos una disminución es que es la primera vez que tenemos un repunte positivo en materia de ingreso. Siempre habíamos crecido en espacios de la vivienda, en salud, en algunos otros esquemas, pero hoy se mejora la parte que ha sido más difícil para los zacatecanos y que nos había dejado en una condición de vulnerabilidad. El gobernador creo que ha tenido y ha sido muy claro, que es uno de los temas que yo recalcaría rumbo al tercer informe, ha sido muy honesto, demasiado claro en lo que tiene. Entonces, él planteó ir de un 49% a su inicio de gobierno a un 43% al término de su quinquenio. Es decir, que hoy avanzamos con un 25, o sea, es decir, avanzamos te doy el dato, pero avanzamos con 25,000 zacatecanos que mejoraron su condición de vida. Nos faltan 75,000. Es decir, que solamente tenemos 2 años para avanzar. Ojo, estos números son mediciones del 18. Es decir, lo que se hizo de junio a acá, ese es un punto, o sea, es un año. O sea, tendremos 3 años para llegar a la medición más importante del Coneval, que es la 2020, que esa es la que va a las zonas de atención, que va a tocar puerta por puerta, municipio por municipio, y que ahí es la que verdaderamente va a medir la política pública en materia de desarrollo social de los últimos 10 años en Zacatecas. Vamos a poder comparar la 2020 con la del 2010. Y si tú te fijas, en Zacatecas siempre ha habido una tendencia positiva en materia de pobreza, es decir, en materia de indicadores. Ya lo decías tú, o sea, hemos venido avanzando poquito a poquito, pianito, pero digamos que, y particularmente el gobernador Alejandro Tello en los últimos años, nos ha pedido ser mucho más eficientes en el gasto, es decir, cómo gastamos menos para resolver de mejor manera el problema de la gente sin dárselo, pues, porque luego a veces al dar un programa social, darle un apoyo, no resuelve nada, que era lo que yo te decía. Hoy queremos que la propia economía, las propias condiciones económicas de desarrollo, de empleo, de desarrollo, que era con lo que iniciamos con el análisis del presidente, esta generación de empleo que llevamos alrededor de 20,000 empleos que se han generado en este quinquenio, pues les den unas mejores condiciones de vida a la gente, que es la mejor manera de poderlo resolver, ¿no?
Entonces, para nosotros es fundamental. Rumbo al tercer informe, les comparto, el otro día escuchaba, me tocó ir en representación del gobernador al informe del senador José Narro, ¿no? Tú Sí, lo escuchaste ahí. Y él hablaba de una serie de conceptos que había venido generando el presidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente en materia de corrupción, y lo señalaba como novedosos y de vanguardia, es decir, hoy en México se lucha contra la corrupción, se hace esto, se hace otro. Y a mí me parece que el gobernador te hizo uno de los temas más destacables que ha generado, es decir, esta parte que se menciona que se hace ahora, en Zacatecas se inició desde el 2016. Cada proceso administrativo, cada obra asignada, cada compra asignada ha sido con la mayor transparencia. Ha sido un gobernador muy comprometido con este tema y que creo que no ha tenido el reconocimiento que realmente ha hecho un esfuerzo importante. Es decir, hoy en Zacatecas se manejan los recursos con absoluta transparencia. Hoy tenemos órganos de control interno metidos en las secretarías que revisan absolutamente. La secretaria de la Función Pública viene empoderada, metida, fortalecida. Es decir, está las condiciones de Zacatecas para un gobierno que tenga claridad, todos los zacatecanos, que cada uno de los recursos se ejercen de manera correcta y sin absolutamente ninguna desviación. Es decir, esos conceptos que vertía el senador con respecto al presidente de la República no los hemos alardeado, no los hemos cacaraqueado en Zacatecas como deberían ser, y que es uno de los elementos importantes. Por eso te decía que cada recurso que hoy tenemos en materia de pobreza están bien aplicados, porque están llegando de manera honesta y transparente a quien verdaderamente lo quiere, y que sobre todo hoy genera repuntes aún con la variación presupuestal. Les decía ahorita también en el interveo, vamos a hacer un comparativo en lo que se gastaba en materia de pobreza en los últimos 10 o 12 años con lo que se gasta hoy y los números que estamos generando al día de hoy. Entonces, creo que eso nos va a dar mayor claridad, y es algo de lo que yo resaltaría justo al llegar al tercer informe de gobierno. Por supuesto hay muchas cosas, ¿verdad? Por supuesto, la seguridad, ¿tú qué opinión te Mira, bueno, yo conocí, además te doy mi opinión como presidente municipal, y es uno de los temas. Yo le agradezco no levantarme las mañanas y prender mi celular y no ver cosas desagradables, ¿no? Era como paranoico, ¿no? Te volvía paranoico ver tantas cosas que sucedían. El parte que te llegaba a diario. Hoy agradezco que sean otro tipo de partes que me llegan, ¿verdad? Ya muy diferentes. Pero bueno, el tema de la seguridad, yo creo que el gobernador ha hecho un estupendo esfuerzo. Zacatecas, como lo decía Carlitos a la vez, no está aislado, es decir, dependemos en gran medida de una estrategia nacional, no tiene que haber una estrategia nacional. Se le invirtió mucho tiempo en el pasado a la prevención del delito, a la cohesión del tejido social. Creo que el gobernador le ha apostado a la prevención, al reconstruir el tejido social con muchos de estos programas que atienden el tema de pobreza. Vamos muy ligados al tema de la cohesión social. Hoy tenemos 11 centros UNI, donde damos capacitación, donde son centros de desarrollo humano, ya lo decía Ray. Sí. Entonces, son cosas que a veces no se notan, digamos que no se ven, o que no se presumen como una gran obra, como una gran acción, o que a veces en materia de indicadores, particularmente los que decía Carlos, de los homicidios dolosos, pero hay un avance importante, ¿no? Yo creo que el tema más importante que se tiene que trabajar, y que siempre he pensado, es que homicidios hay en todo el mundo. Si tú vas a Chicago, pues sí, bueno, Baltimore trae, pero el tema es que los zacatecanos, que es el gran reto, no nos sintamos solos, es decir, que no haya impunidad, es decir, que ante cualquier delito, primero haya quien te protege, ¿no? Primero quien sientes que te protege, no que sean ellos quienes te sientas como que ellos sean los criminales, y la otra, que realmente se castigue al que comete un delito. Entonces, creo que también hay un gran reto como sociedad en el tema de las denuncias. Yo batallaba muchísimo, muchos se lo veías que caían, y a denunciar. No, por ejemplo, a ver, tú sabes que la principal política pública de seguridad tiene que ver con sanciones administrativas, porque ahí es donde caen, ¿no? Andaba tomando en el carro y lo detuvieron la policía municipal, y resulta que él era un asesino, ¿no? Tenía una orden de aprehensión por asesinato, por decirte algo, ¿no? Entonces, pues ahí mismo lo deteníamos, lo revisábamos en la plataforma y lo mandábamos, ¿no? Muchas veces cuando caían por una sanción administrativa, por violencia en algún lugar, los deteníamos, y al momento de detenerlos se identificaban como presuntos,
pero nunca venía la ratificación de la denuncia, entonces nosotros los teníamos que dejar salir, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas de creer en las instituciones es un tema que también tiene que ver, que creo que el gobernador le ha apostado mucho para volver a creer en ellas y que la gente tenga confianza, porque ¿qué pasa, Ray? Tú lo has escuchado, Carlos. No, es que no denuncio porque me ponen dedo y después se me visita. Entonces, hay un poco... Entonces, eso nos ha dificultado, es un círculo vicioso. A detenerlos, ¿no? Decía un día el gobernador, estábamos en una gira en Mazapil, me venía platicando de la cantidad de detenidos que había tenido, algunos por secuestro, algunos que por no delincuencia se organizada, podían procesar. y que muchos, por el proceso, el debido proceso, pues por algún punto, ¡pum!, van para afuera, secuestradores, detenidos, Y el tema de las policías municipales, tú lo conoces bien, pero sí es algo que incluso Camberos decía, ¿no? Ya hay menos policías municipales, se ha batallado para mantener el nivel de policías estatales. ¿Ahí no crees que le hace falta un poncho? ¿Qué es lo que necesitaríamos hacer para...? Yo de hecho son de los cambios que no he visto en seguridad pública, hablando del presidente Andrés Manuel, sigue el mismo modelo. Los exámenes de evaluación y confianza, la policía de proximidad, hoy tenemos la Guardia Nacional, pero finalmente sigue siendo como el mismo modelo. Eso parece que no las quiere utilizar, ¿no? O sea, No, sí. bueno, lo que pasa es que es bien complicado, por ejemplo, el tema de las policías municipales, que acrediten el examen de evaluación y confianza. El mejor policía que teníamos en Guadalupe, el mejor, digamos, en capacitación, en entrón, en el que iba corriendo algún delincuente por la calle, corría, lo detenía. Sí, claro, el mejor no pasaba el examen de evaluación y confianza. Y esos vicios siguen, ¿no? Entonces, pues nos quedamos sin policías. Hoy tuve las policías de las corporaciones, yo, presidente municipal de Guadalupe, el presidente de Zacatecas, pues tienen 120, 130. Tienen más patrullas que le cuentan. ¿No? Entonces, creo que debe de cambiar el modelo. Creo que la parte, te lo repetía, donde más detienes a criminales es en las sanciones administrativas. En yo les llamo antialcohólicas, en estas retenes para medir alcoholímetros, los alcoholímetros, pues ahí detienes a un chorro, detienes a un chorro que tienen órdenes de aprehensión, que son delincuentes. Ahí en la parte administrativa, pero es que tienes que tener unas policías fuertes, sólidas. Coordinación pues con los MPs. Coordinación con los MPs, con confianzas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que el policía municipal se lo quitó al estatal y que el estatal se lo quitó al municipal? Creo que ahí el tema del mando único, la policía única, siempre creo que ha sido una buena opción, porque eso nos resuelve, ¿no? Los policías, yo les tengo mucho respeto a los policías municipales, porque la verdad, con muy poco hacen mucho, pero ya y las abandonadas. Han generado una mala percepción en la ciudadanía, y eso genera pues desconfianza. Pues se nos acabó el tiempo, pues sí, lamentablemente, así que vamos se fue a las volada. calificaciones de tercer informe del gobierno del gobernador Alejandro Tello. Carlos. Bueno, yo regreso a cortesía, yo creo que está en un 5 también. No ha dejado de ¡Sobre! Aquí a la salida, sobres. Roberto, tú tienes conflicto de intereses, pero... No, pero bueno. Califícate, hagamos una autoevaluación. Yo creo que el gobernador está en un 8. Ahí está. Carlitos. ¿Hay algo más perfecto que el 10, camarada? ¡Bravo! Que me pongan en la marcha, pónganme en la marcha. No, yo creo que yo tengo la oportunidad de estar ahí cerca de él. Es una persona sumamente extraordinaria que está haciendo esfuerzos titánicos. Hoy precisamente lo estaba viendo en Ciudad de México y haciendo gestión precisamente para los temas de educación. Pues un 10, yo le pongo un 10, está haciendo un esfuerzo titánico. A pesar. No te creas, bueno, 9. Y yo, porque me voy, yo le pongo un 7, me parece que... Ándele, o sea, en materia administrativa tiene muy buena... Están haciendo... Miren, mal que bien, tiene muchas similitudes en materia administrativa con lo que está haciendo López Obrador. No ha aumentado la deuda. Así es. Un manejo estricto de la administración, pero me parece que sí le hace falta punch con la federación y necesita él encabezar sus proyectos. Si él no va y se para en Milpillas a hablar directamente con los ejidatarios, se le va a ir el proyecto más importante de su gobierno. Sound Politicón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.